Gracias. Todavía no es la sede de gobierno, pero más de uno lo sueña aquí en Santa Cruz. Bueno, a ver, vamos a conversar con Jaime Durán, quien es el gerente general de la gestora pública. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de ATV en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Muy bien. Compañero, ¿se justifica un temor por la ley 1386? No se justifica. Lo que ocurre es que esta ley, y es bueno que la población lo conozca, lo que establece esta ley es una estrategia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ahora, ¿qué es el lavado de dinero? Quiere decir que, por ejemplo, actividades como el narcotráfico, como la corrupción o como la trata de niñas y niños, lo que hace es generar recursos, genera dinero, pero como son actividades ilegales, hay algunas malas personas que intentan introducir esos dineros en los circuitos financieros. Entonces, esta ley lo que hace es establecer mecanismos para que podamos combatir estos delitos. Y esto es importante, no afecta, no persigue al comerciante, al transportista, al cuentapropista, cuyas actividades son legales. Ellos se dedican a trabajar con sus cosas. Esta ley no les afecta porque, reitero, es una ley que plantea una estrategia para combatir el blanqueo de estas actividades ilegales. Y me imagino que debe ser a la investigación de las grandes fortunas. El otro día preguntaba, y te reitero también a ti la pregunta, mi comadre Juanita, con sus ahorritos, se ha comprado 3 fardos de ropa usada y los está vendiendo. Ella sabe que la venta de ropa usada es ilegal, pero lo hace porque tiene que alimentar a sus hijos. ¿Tiene ella algo que temer? ¿Va a ser investigada sobre sus $300? Para nada. En realidad, aquellas personas que, como ocurre con nuestros gremiales, que tienen capitales hasta 60,000 bolivianos, por decir, ellos no tienen nada que temer, ellos no van a ser investigados. Lo que se va a investigar son los grandes movimientos, es decir, por ejemplo, los que se dedican a esta actividad ilegal como el narcotráfico, manejan grandes capitales, o por ejemplo, casos de corrupción o trata, en fin, son esas grandes fortunas, esos grandes movimientos de capital que son ilegales, ellos deben preocuparse. La persona que está manejando un capital de $300, $400 no tiene por qué preocuparse, sus actividades están garantizadas, pueden hacerlo como lo han estado haciendo hasta ahora. Lo que a nosotros nos interesa, lo que interesa a la sociedad, es que estas actividades sean investigadas. Ahora, ¿cuál es la razón? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si dejamos que algunas personas con el producto de la trata y tráfico de personas, por ejemplo, generen recursos y los blanqueen, estamos poniéndonos en riesgo todos. Y eso yo creo que ha sido comprendido por la familia gremial. Estamos viendo ahora, no podemos hablar de un paro, en realidad estamos hablando de movilizaciones donde amplios sectores de la familia gremial, de la familia transportista, ha comprendido que esta ley no les afecta, esta ley no está diseñada para perseguirlos, esta ley respeta las garantías constitucionales. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? Es decir, me compré con mis ahorros, me presté de Juan, de Pedro, de María, mis compadres, mi familia, y logré comprarme un departamentito. ¿Van a investigar de dónde ha salido la plata? ¿Me pueden quitar mi departamento? ¿Tengo algo que temer? Para nada. En realidad, si hemos comprado un departamento, hemos comprado una casa, por ejemplo, lo hemos hecho con un crédito, o de pronto me ha prestado mi compadre, me ha prestado mi familiar, no se va a investigar la compra de esas casas, porque esas casas, esos departamentos, esos inmuebles han nacido de actividades legales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se investiga también para que la gente comprenda? Por ejemplo, si una persona está dedicada a actividades de narcotráfico en un inmueble, eso sí se debe investigar porque esa es una acción ilegal, pero
la mayoría de los bolivianos, 99% de los bolivianos, no nos dedicamos a actividades ilegales. Compramos nuestras casas, compramos nuestros vehículos, compramos nuestras tiendas, traemos nuestra mercadería de forma legal. Entonces, no tenemos absolutamente nada que temer, porque reitero, y en esto soy muy enfático, el comerciante, el transportista, el cuentapropista, el médico, el economista boliviano es alguien que trabaja en la legalidad. Y como todos trabajamos en la legalidad, no tenemos nada que temer respecto a esta ley. Ahora, tocayo, para mí, por ejemplo, el tema del narcotráfico no solamente tiene que ver con la droga, con los enfermos, en fin, tiene también que ver con el inmenso poder económico que las mafias adquieren, que significa, por supuesto, violencia, prostitución, asesinatos, en fin, muchísimo dinero en manos de la mafia es contraproducente para la sociedad. Vivir con mafiosos en el barrio al final va a terminar afectándole a la gente, y eso también es importante con esta ley, ¿verdad? Así es, si uno, por ejemplo, ve lo que ha ocurrido en parte de México o hace algunos años en Colombia, o lo que pasa en algunos países europeos, etcétera, lo que uno va a encontrar es que cuando la sociedad es permisiva respecto al blanqueo de capitales, es decir, cuando permitimos que estas mafias organizadas que hagan que estos dineros mal habidos del narcotráfico, dineros mal habidos de la corrupción, dineros mal habidos, por ejemplo, del financiamiento al terrorismo, lo que ocurre es que esas sociedades empiezan a degenerarse, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la literatura de lo que ha pasado en México en relación al narcotráfico, o Colombia en la época de Pablo Escobar, etcétera, uno va a notar que ahí se ha generado mucho dolor, mucha frustración de las familias, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer los estados, lo que tienen que hacer los gobiernos es plantear estrategias. Y en este caso, lo que hace la ley 1386 es plantear una estrategia de combate a esos dineros ilícitos, a esos dineros mal habidos. Entonces, esta estrategia, que reitero, lo hace respetando las garantías constitucionales, porque no debemos olvidar que nuestra Constitución es garantista, y por lo tanto, lo que se preserva es el cuidado de la gente, que reitero, es honrada. Lo que sí tenemos que ser muy claros y muy enfáticos, y ahí va a coincidir conmigo la mayoría de la sociedad, es que tenemos que combatir los delitos. No podemos permitir que la gente que está ganando dinero con actividades ilegales, bueno, pues esté haciendo transacciones de forma tranquila. Yo creo que ese es un consenso que tenemos todos los bolivianos, y de esta forma yo creo que hay que explicar a la familia gremial, hay que explicar al cuentapropista, al dentista, al vecino, de que sus propiedades, todo lo que hacen, no está en riesgo, porque reitero, los bolivianos hacemos las cosas bien y hacemos las cosas de forma legal. Jaime, un gran abrazo. Estamos hablando, muchísimas gracias. Mire, fíjese el siguiente tema que vamos a tocar. En Bolivia, los muertos vuelven a estar con nosotros, a darnos su cariño, a darnos su abrazo. Y eso será en muy poco tiempo, en Todos Santos.